¿Qué tal, videovidentes? Bueno, me estoy convirtiendo en un charlatán de feria, pero parece que a muchos de ustedes los entretiene, les agrada, así que bueno, con el mal tiempo no queda mucho tema, digamos, a desarrollar, más que videos hablados. Este en especial es de un tema que me sugirió, así al pasar, Siciliano en su taller, el Tanilacqua, en cuanto a la estructura mental que se forma en la niñez y cómo cuesta superarlo en la adultez, por un hecho puntual de que él, cuando recuperó su domicilio de la niñez, al fallecimiento del que fue el progenitor, no recuperó las herramientas y bueno, la pareja de su progenitor se adueñó de todo, y pudiendo él haberse, digamos, él tenía acceso, pudiendo haber, digamos, tomado todo y llevándoselo, tenía todo su derecho, ¿no? Pero bueno, voy a explicar un poco porque no todos son seguidores de los dos canales y bueno, de dónde sale este loco a hablar de este tema, ¿no? Así que, pero no voy a hablar específicamente del Tano y Lago, voy a hablar en un panorama general de cómo se desarrolla la mente de un mamífero. Para los que no me conocen, que no son suscriptores, yo soy veterinario, ¿sí? No soy neurólogo, no soy psiquiatra, no soy psicólogo, no tengo, digamos, título de grado, no llegué a obtenerlo en estas áreas, mi título de grado es de veterinario, con lo cual la parte neurológica hasta cierto punto de lo que es mamíferos en los animales es muy semejante hasta cierto punto, con eso tengo bastante conocimiento, un poco más que un barniz. Ahora, todo lo que sea psicología, todo lo que sea psiquiatría, todo lo que sea más allá de neurología humana, tengo bastante leído y mucho hablado, porque mi padre era psiquiatra y mi hermana es psicóloga, pero bueno, no, tengo un barniz, no es que soy un capo en eso, ni mucho menos, y no me gusta ser charlatán. Entonces, esto quiero aclararlo para que sepan quién está del otro lado y quién está hablando, ¿sí? O sea que yo no tengo la última palabra, esto es unas pinceladas, ¿sí? Después, bueno, si les interesa tendrán que profundizar con un especialista. Eh, Así que me presento, ya digo, no tengo títulos de grado, ni psicólogo, ni psiquiatra, ni neurólogo. Soy veterinario. Para los que me conocen, bueno, esto está de más, pero bueno, siempre puede haber alguien nuevo o que no vio videos donde yo conté esto, ¿no? Bueno, vamos al tema entonces. ¿Cómo se desarrolla la mente de un bebé, de un recién nacido, incluso de un feto, ¿sí? Durante la gestación. Esto la primera etapa que voy a hablar es para cualquier mamífero, ¿sí? Mamífero. Puede ser un perro, puede ser un gato, puede ser un caballo. Es muy básico, obviamente, pero no hay demasiada diferencia. ¿Sí? En la parte embrionaria, ¿sí? Digamos, la etapa embrionaria, en la etapa fetal, y después, bueno, ya viene después de cuando la madre da a luz, cuando está después del parto, ¿sí? O de la aparición, bueno, a partir de ahí ya entra a jugar no solo la genética, ¿sí? Que la aportaron el padre en 50% el padre y en 50% la madre de esa criatura, vamos a decir, ¿sí? Ya sea humano, vuelvo a decir, o animal, mamífero, vuelvo a repetir, no estoy hablando de aves ni de reptiles, ¿sí? Estoy hablando de mamíferos, que en esa etapa, y en esto hay bastantes semejanzas. Igualmente yo tengo leído, lo aclaro, de neurología humana específicamente y de embriología humana, aunque en mi carrera no me lo exigían, pero yo hice esta mientras estudiaba, ¿no? Yo tenía que, como veterinario, sí tenía que ver felinos, es decir, gatos, caninos, es decir, perros, equinos, es decir, caballos, bovinos, es decir, vacas y algunos camélidos, ¿sí? Que son bovinos, cabras, ovejas, ¿sí? Cerdos, ¿sí? Y algunas aves, pero las aves las dejamos de lado, ¿sí? O sea, yo tenía que estudiar todos esos individuos. Y yo dije, ¿y uno más qué me hace? Como tenía los libros, porque mi padre era médico, ¿sí? Psiquiatra, y mi hermana estudiaba psicología, bueno, dije, también leo eso, aunque se me requería. Pero obviamente que no profundizaba como con los temas que me eran evaluados y me eran obligados, entre comillas, por mi carrera, ¿no? Pero bueno, hacía una especie de comparativa. Lo hice en anatomía, lo hice en fisiología,
En patología un poquito menos ya, por eso tengo un barniz de conocimiento sobre el tema humano, ¿sí? Sí, tengo, digamos, conocimientos de grado en cuanto a los animales. Pero ya digo, en la primera etapa es bastante similar. Así que vamos al tema puntual entonces. Lo primero que voy a decir es que un, digamos, embrión en el útero materno, ¿sí? Eh, se unen los gametos, es decir, óvulo y espermatozoide, y a partir de ahí se empieza a formar un embrión. Bueno, hay muchos que sostienen que ya a partir de ahí hay cierto grado de formación de la psique, ¿sí? Tanto humana como animal. Yo eso no lo tengo probado y ustedes saben que yo no creo, ¿sí? Es más, dudo de todo. No tengo ninguna prueba de eso, pero hay teorías al respecto de gente que sabe más que yo. Pero eso está ahí, yo lo digo, pero para mí eso no está probado. Ahora, a partir de que ya el embrión pasa a ser feto, es decir, que ya hay un sistema nervioso central, es decir, un cerebro, un cerebelo ya un poco más desarrollado, si bien no hay tanta sinapsis, está en desarrollo, está en crecimiento, ya ahí hay ciertos estudios que son bastante certeros, en donde hay ciertas percepciones, aún dentro del útero, es decir, del vientre materno, de esa criatura en gestación o criaturas, porque puede ser, ¿no?, una gestación múltiple, eh, tanto en humanos como en animales. Si es un individuo deseado, si la madre tiene disgustos, vamos a llamarlos, o problemas, o estrés, todo eso como que va siendo absorbido, entre comillas, ¿sí? Por supuesto que las carencias nutricionales ni hablar, ¿no? Por supuesto, eso es más que obvio y eso está completamente demostrado. Pero la parte de desarrollo neuronal del sistema nervioso central está influido ya incluso en el útero materno por todas esas vicisitudes que ocurren en el mundo exterior, pese a que uno pensaría que el feto está aislado de eso, que no se entera. Pero incluso, por eso muchas madres le hablan a la panza, los padres también, se apoyan, digamos, a veces un poco de música suave, porque todo eso lo percibe el feto. Estamos hablando de humanos, ¿no? En este caso. Y eso ayuda a un desarrollo el sistema nervioso central, ¿no? De lo que es la parte neurológica del embrión. Obviamente que en el embrión se están desarrollando los riñones, el sistema cardiovascular, el sistema renal, el sistema digestivo, todo. Pero nosotros estamos hablando de la parte, ¿sí?, de nuestra psique, ¿sí?, o de los animales. Que ya digo que hasta cierto nivel no hay demasiada diferencia. Entonces, esa es la primera etapa. Ya ahí incluso se puede condicionar, de cierto modo, estimular, hacer que sea más sano o que se desarrolle mejor el sistema nervioso central con ciertas cosas que, digamos, que la madre sea una madre, voy a decirlo de entre casa, feliz. Es decir, que no tenga estrés, que no le pasen desgracias, incluso que esté, en el caso de la hembra humana, que sea deseado ese bebé, vamos a decir, ese futuro bebé. Bueno, todo eso. Y por supuesto, que se alimente bien. Bueno, y después está el tema ya de ciertas sustancias, ¿sí?, que puede haber en el medio ambiente, que pueden a la madre, digamos, pasar a través de la placenta por la madre, que pueden alterar el crecimiento. ¿Sí? Eso ya es, ¿sí?, más allá de lo psicológico, pero puede afectar el desarrollo neurológico. ¿Sí? Sustancias tóxicas, si la madre fuma o no fuma, si la madre bebe alcohol, si la madre se droga, bueno, un montón de situaciones. Si la madre se enferma, ¿sí?, ciertas enfermedades que pueden alterar ese desarrollo. En los animales también, serán distintas enfermedades, pero bueno, se puede alterar. Pero estamos hablando puramente de la parte psicológica, ¿sí?, y de cómo la psique de la madre y del entorno de la madre pueden influir en el desarrollo de ese feto, ¿sí?, ya sea humano o animal. Obviamente que es mucho más importante y más visible en el humano, ¿no? Pero a mí me ha pasado de criar gatitos o caballos huérfanos y ustedes no saben la diferencia que hay entre un caballo o un animal criado por su madre de su especie a uno que fue criado con todo el cariño del mundo, pero por otra especie. Se notan las diferencias y la psique que uno le forma a ese animal no es una psique normal de la especie.
Eso no quiere decir que no pueda ser funcional, pero bueno, es un animal anormal, en el sentido de que si uno lo compara con otros animales que han tenido su madre de la especie, ¿no? Nota las diferencias, ¿sí? Incluso en ciertos comportamientos, porque el desarrollo de ese sistema nervioso central fue alterado por lo que absorbió ese ya no feto, sino bebé, ¿no? Ya fue dado a luz, ya estaba de este lado, ¿sí? Y bueno, el contacto físico, el cómo uno lo alimenta, el cómo uno lo trata, ¿sí? Consciente e inconscientemente a ese bebé, vamos a decir, bebé humano o bebé animal, ¿no? Todo eso va formando el sistema nervioso central, va permitiendo, porque está en pleno desarrollo, entonces todavía no hay tanta sinapsis, sí, de todo lo que es automático, que el corazón va a latir, va a respirar, estamos hablando de un animal o de una persona normal, ¿no? Pero la parte cognitiva, la parte de personalidad está en plena formación, es una esponjita, y empieza a ver todo lo que está a su alrededor, tanto en forma consciente como inconsciente. Cómo le habla a la madre, el contacto visual con la madre, si la madre le da el pecho o no, si le grita o no, si lo insulta o si lo hace siempre con cariño, si le tiene paciencia. Y no solo la madre, el padre y todos los que los rodeen, ¿no? Si es un ámbito tóxico donde hay ruidos fuertes, gritos, siempre todo el día con malestar, a un lugar que es tranquilo, que es pacífico, que es apacible. Bueno, el desarrollo del sistema nervioso central de un individuo se ve afectado por todo eso, se va absorbiendo, ¿sí? Por ejemplo, el que una madre le dé el pecho, ¿sí? El contacto del pecho de la madre, ¿sí? Con el bebé, aunque la madre no tenga leche y no pueda amamantar, es súper importante. No importa que no le pueda dar leche, pero que le ponga la teta, ¿sí? Y haga contacto visual, es súper importante. Eso se llama impronta. Eso se da en los primeros días. Y créanme que hay mucha diferencia entre un individuo, ¿sí? Que tuvo eso y el que no lo tuvo. Se dan alteraciones o desarrollos anormales, que eso no quiere decir que la persona ni esté loca, ni pueda tener una vida, digamos, relativamente funcional y normal, pero en ciertas áreas va a tener ciertos problemas que pueden ser superables con, ya digo, desde el punto de vista con propia voluntad, trabajándolo solo, o con ayuda psicológica, con lo cual va a ser mucho más rápido y más fácil, ¿no? El recurrir a ayuda no está mal. Cuando nosotros tenemos una infección, vamos al médico que nos dé un antibiótico, no lo tomamos, vamos a la farmacia y bueno, algunos sí, pero bueno, no es lo correcto, ¿no? Bueno, con el tema psicológico lo mismo, uno puede, bueno, tratar de manejarlo uno, pero le va a llevar mucho más tiempo que buscar ayuda de un profesional, para eso están. Eso no quiere decir que uno esté loco. Eso es una cosa al margen. Pero bueno, llegamos entonces al punto donde el bebé recién nacido, de cualquier especie mamífera, vuelvo a repetir, hacer hincapié en esto, está influido por todo lo que lo rodea. O sea, el desarrollo a todo nivel, tanto de lo que estamos hablando, que es de la personalidad y del sistema nervioso central, es decir, neurológico, eh, y todo lo demás está influido por dos cosas. Uno es la genética, los genes, que no lleve ninguna enfermedad, que tenga, digamos, cierta predisposición, ya sea por los genes paternos o maternos. Pero eso no es todo. Eso no es todo, porque uno puede tener dos individuos gemelos que tienen la misma carga genética, sin embargo, uno es criado de una manera, ¿sí? O sea, todo esto que yo dije de los primeros contactos, de cómo se lo trata, ¿sí? De incluso cómo se lo alimenta, eso se llama medio ambiente, ¿sí? En donde se desarrolla ese individuo, y van a ver que, pese a ser gemelos, tienen la misma carga genética, sin embargo, hay una diferencia tremenda, porque está la otra parte muy importante que es el medio ambiente, es decir, todo lo que ese individuo percibe, entra en contacto, ¿sí? Y sufre, para bien o para mal, sufre en el sentido no que lo sufra, sino que le ocurra, ¿sí? Que le ocurre más que sufre, ¿sí? Bueno, espero que hasta aquí esté claro. Entonces, a veces es muy importante cómo un padre o madre se comunica con su hijo, ¿sí? Sea de sangre o adoptivo, no importa, ¿eh? O un abuelo si lo cría, no importa, la persona que lo críe, ¿no? Porque en ese momento, como el cerebro está en formación, vuelvo a decir, hay lo que se llama neuroplasticidad, las neuronas están, pero se están interconectando. Entonces, va a depender de todos esos estímulos de qué manera se interconecten, ¿sí? Si de una manera más sana, más correcta, más natural, o con ciertos
fallos, vamos a decir, que eso no quiere decir, voy a decir, que la persona sea un idiota o que no pueda funcionar, pero va a funcionar con ciertos inconvenientes o le va a costar más ciertas cosas, ¿sí? Por eso es tan importante, digamos, eh, ya sea de forma consciente o de forma inconsciente, como uno trata a los niños. Hay un psicólogo que hizo mucho por la psicología, pero fue un perverso, que justamente tomó niños, a algunos, digamos, hermanos incluso, ¿no? Les da estímulos positivos. Es decir, no se enojaba nunca, le decía, no importa, te equivocaste, no, siempre todo, digamos, bien, de buena manera, los estimulaba, ¿sí? Nunca un reproche, digamos, sí, si hacían algo grave, bueno, se lo corregía, pero de buena manera, explicándole. Y a los otros, aunque hicieran todo perfecto, o se los ignoraba, o se decía nada, como que se los ninguneaba, para que me entiendan, ¿sí? Se los desestimaba. Y bueno, en la vida adulta, esos chicos quedaron con lesiones en el sentido de mal funcionamiento, que incluso alguna ni siquiera pudo ser corregida en un 100% con tratamiento psicológico, con daños, ¿sí? O sea que daña mucho eso, daña. Y un padre que da un mandato, es decir, que repite, 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 va a no servir para nada, va a no servir para nada, va a no servir para nada, para un chico de 1 año, 2 años, 3 años, 8 años, 9 años, que tu cerebro está en formación, aunque tenga buena nutrición, ese chico va a tener problemas psicológicos. Vuelvo a decir, eso no quiere decir que no sea funcional ni que sea una persona loca y que los va a poder incluso quizás superar en gran parte. A veces lo hace en forma individual, también depende de la otra parte, la parte genética, ¿no? Es decir, de su capacidad de resanar y de razonar y bueno, y también un poco de los afectos que se consigan en la vida, de los apoyos que tenga y bueno, a veces recurren a terapia o a tratamiento psicológico, lo cual, vuelvo a decir, no está para nada mal, ¿sí? Ayuda a tener una vida más sana, más feliz y no hay crítica por eso ni se lo debe tratar a un individuo de loco por eso. Así que eso de los mandatos paternos, sean conscientes o inconscientes, ya digo, pueden hacer mucho daño a un chico en desarrollo. Incluso también podemos irnos para el otro lado. Cuando malcriamos a un chico y no le ponemos límites, límites de manera cariñosa, de manera hablada, explicándole al chico, porque el chico, ¿qué va a entender? Es chiquito. No, no. Hay que explicarlo, digamos, de la manera más simple posible. Pero hay que darle razones, no porque sí, porque yo lo digo y se acabó. No, eso forma después un carácter, digamos, no digo agresivo, pero de una persona intolerante, de una persona que no va a razonar demasiado, impulsiva, bueno. O sea que, sí, hay que tratar de, uno no es perfecto, puede tener fallos, pero al menos de manera consciente hay que tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Pero muchas veces es inconsciente. A veces el solo hecho de ignorar al hijo, ¿sí? No se lo agrede, no se le dice nada, pero es como si no existiera, eso también daña, ¿sí? A veces solo es por parte del padre, a veces es de ambos, a veces de la madre incluso puede pasar. O puede que la madre esté ausente porque falleció en el parto, por ejemplo. Pero bueno, una figura femenina, una abuela, una tía puede, digamos, en parte subsanar esa carencia. Incluso hay casos de padres que, bueno, en la etapa, por ejemplo, de amamantamiento, puede amamantar un padre, obviamente que en forma artificial, ¿no? No con mamadera, sino en las primeras etapas, los primeros días, se coloca una sonda es un cañito, una manguerita muy, muy finita, se pega en el pezón del padre con una cinta adhesiva, el padre lo toma como si fuera la madre, toma contacto visual con el niño, lo acuna y hace que succione de su pezón, obviamente que no tiene leche, pero va a venir a través de, digamos, de esa sonda y va a mamar. Al menos en los primeros días, porque el hecho de no mamar puede traer realmente problemas inconscientes, problemas de un desarrollo incorrecto del sistema nervioso central, porque eso estimula el contacto visual, ya digo, y el hecho de amamantar estimula la liberación de ciertas sustancias que estimulan a la formación y al desarrollo del sistema nervioso central. En mamíferos, ¿sí? Esto no solo humanos. Así que bueno, esto explica por qué si un padre dice vos sos un loco, vos sos un loco, vos sos un loco, es una mierda, vos no servís para nada, te desanima y te ningunea, obviamente que cuando llegues adulto, hasta que lo puedas superar solo o con ayuda,
Hay ciertas cosas que la gente que no tuvo la desgracia de ser tratada de ese modo no va a entender el comportamiento de esa persona. Es decir, pero ¿por qué no has hecho esto si vos tenías el derecho? Sí, pero su cerebro funciona de otra manera hasta tanto se hagan esas conexiones correctas, vamos a decir, ya sea con ayuda psicológica o por la propia, digamos, evolución del individuo y su propio, digamos, voluntad de cambio o de mejorar. Y bueno, va a explicar, por eso no hay que criticar, por eso yo digo, el otro día estaba hablando de las chicas golpeadas, chicas o chicos, bueno, digamos, de los humanos golpeados o maltratados por sus parejas, y cómo a veces repiten eso. Pero eso no quiere decir que tengan la culpa, es porque justamente tienen un mal funcionamiento en su sistema nervioso central, ya puede ser de origen genético, pero lo más común es que sea ambiental, es decir, que durante la niñez fue criada, fue, digamos, de alguna manera patológica, consciente o inconscientemente por sus padres, que hace que falle ese sistema de empatía, de relacionarse con los otros, de buscar, digamos, en el otro cosas sanas, no tóxicas. Así que bueno, esto fue un pantallazo muy por arriba. Espero haber explicado básicamente qué es lo que sucede con un chico maltratado, no necesariamente físicamente, no por golpes, sino mm, maltratado desde el punto de vista de desestimado, ignorado o que se lo hace sentir poca cosa. Esto es muy importante. Así que bueno, esto fue todo. Espero que les resulte interesante. Nos estamos viendo en un próximo video. Saludos.